Bien amigos, continuando con nuestro programa, tenemos ahora al doctor Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, esta famosa asociación de consumidores y usuarios. Bienvenido al programa, doctor. Francisco, un placer estar en tu programa. Bueno, ¿qué hace ASPEC? Que ahora ha puesto un congresista, es famosa ASPEC, está en la lucha por la defensa de los consumidores. No tanto como que hayamos puesto un congresista. Jaime Delgado, actual congresista, electo por Gana Perú, dejó de ser presidente de ASPEC hace un año, se cumplió su mandato y un año después fui elegido yo. Yo soy presidente de ASPEC hace más de un año y Jaime, libre de la responsabilidad que implica la presidencia de ASPEC, es que pudo postular. ¿Y sabes por qué? Porque las asociaciones de consumidores tienen que ser independientes tanto del tema político como del tema económico. Nosotros no podemos tener ligazón con los poderes económicos ni los políticos porque nos quita independencia. Entonces, estatutariamente nosotros nos hemos puesto esa restricción. Entonces, cuando Jaime Delgado postula y gana merecidamente la curul, lo hace a título personal, pero siempre nos dicen, oye, ASPEC tiene un congresista. Lo que sí no va a cambiar en Jaime es esa vocación por la protección de los derechos del consumidor, que está pues ya enraizada en su organismo, está enraizada en su sangre como en la de todos nosotros que trabajamos en este tema, ¿no? Y va avanzando el tema de las asociaciones de consumidores. En una economía social de mercado, en una economía de mercado, a través de estas asociaciones es que los consumidores podemos defendernos, ¿no? Como hemos dicho ya en este programa, claro, hay una relación asimétrica, ¿no?, entre los consumidores y las empresas, que son pues los más fuertes. Claro, la unión hace la fuerza, reza el viejo dicho, ¿no? Los consumidores cuando se agrupan están en mejores condiciones de defender sus derechos. Entonces es pertinente que los consumidores se unan y formen asociaciones. Pero además es importante que éstas existan y se multipliquen en el mayor número posible. ¿Por qué? Porque el Estado es incapaz por sí mismo de velar por los derechos de 30 millones de consumidores. Todos somos consumidores. Entonces imagínate tú, el Estado no podría abrir miles y miles de oficinas y pagar docenas de miles de empleados que se dedicaran al cuidado de los derechos del consumidor. Por eso la vigilancia que realizan las asociaciones de consumidores, los aportes que dan las asociaciones de consumidores, la labor de docencia y las acciones que puedan promover las asociaciones de consumidores son vitales para garantizar la vigencia de los derechos del consumidor establecidas por la Carta Magna, porque tú sabes que la Constitución señala de manera taxativa que el Estado defiende el interés de los consumidores. Es un mandato que tiene el Estado, pero es un mandato que, repito, lamentablemente no lo puede cumplir porque es tanta la tarea de protección al consumidor que es muy difícil. Recordemos que el tema del consumo es un tema transversal a un montón de derechos. Tiene que ver con alimentación, tiene que ver con publicidad comercial, tiene que ver con salud, tiene que ver con transporte, tiene que ver con vivienda, tiene que ver con banca, etcétera. Cualquier tema que tú menciones tiene que ver con consumo. ¿Qué mecanismos tiene su asociación para ejercer esta protección del interés de los consumidores? En el caso de las asociaciones de consumidores en general y de ASPEC en particular, nosotros estamos facultados por el Código del Consumidor vigente desde el 2 de octubre del año pasado para interponer, por ejemplo, acciones legales en defensa de los intereses colectivos y difusos de los consumidores. Tenemos esa prerrogativa gracias a que estamos inscritos en un registro que administra el Indecopi. El Indecopi tiene un registro de asociaciones de consumidores en las cuales se registran aquellas que cumplen determinados requisitos puestos por la autoridad de consumo, ¿no? Yo tengo entendido que en este momento deben haber a nivel nacional algo más de 60 asociaciones de consumidores a nivel nacional, pero mira, 60 asociaciones para 30 millones de consumidores, pues es nada, ¿no? Y si a eso le sumaras, por ejemplo, las oficinas que puede tener el Indecopi en 13 capitales de ciudad, es nada, o sea, para la demanda que hay. ¿Cuáles son los sectores económicos que más transgresiones hacen a los derechos de los consumidores? Indudablemente el financiero. Indiscutiblemente, no hay nada que decir. El sector financiero es el más quejado porque, por ejemplo, en ASPEC implica casi el 35% de las denuncias que recibimos anualmente. Los temas más quejados en el rubro financiero son, por ejemplo, la falta de transparencia en las condiciones de los créditos, la letra chica de los contratos, porque al final el consumidor se entera de que hay prestaciones que esperaba recibir y que no va a recibir. Está también las modificaciones unilaterales de los contratos, de las cuales también el consumidor se entera después, etcétera. El abanico de temas en materia financiera que dan origen a quejas es muy amplio, por no hablar del tema de las cláusulas abusivas, ¿no? Si hay un rubro en el cual las cláusulas abusivas se manifiestan en toda su plenitud, es precisamente el tema financiero. Y es que las cláusulas abusivas se ponen, y los cobros abusivos y las comisiones abusivas se colocan y son pan de cada día, ¿no? Por ejemplo, hay cláusulas abusivas como esta que te vas a quedar alucinado. Imagínate una cláusula de un banco que te dice que
los robos, los consumos que se efectúen con su tarjeta de crédito, aun cuando usted lo haya reportado, los consumos de las 72 horas siguientes, usted los paga. O sea, ¿de qué te sirve que tú te enteres de que acabas de perder, te bajaste del micro, ¿no? de la combi, uy, mi billetera, mi tarjeta, llamo al banco, ¿saben qué? Me acaban de robar. Sí, das parte, procedes con toda la rapidez que el caso amerita, pero el banco te dice en virtud del contrato que igualito te van a cobrar las 72 horas siguientes. Eso es absolutamente un abuso. Y esas cláusulas abusivas están expresamente prohibidas por el Código del Consumidor, que tiene un capítulo dedicado al tema, ¿no? Cláusula abusiva es la cláusula en la cual se produce una manifiesta asimetría entre las prerrogativas de una parte y la otra parte, que es el consumidor, entre el empresario y el consumidor, como por ejemplo en este caso. El Tribunal Constitucional tiene unas sentencias de muy derechos del consumo también, pero también ha tocado un rubro, ¿no? Por ejemplo, recuerdo que hubo un caso en el tema de las agencias de viajes que estaban peleando con las aerolíneas para efectos de la comisión. El tribunal en ese caso le dio la razón a las compañías de transporte aéreo, ¿no? Pero ahora también dictó una sentencia en la cual indirectamente, por decirlo de alguna manera, se restituye la vigencia de este famoso endoso de los pasajes. Entonces los medios decían, el tribunal ha creado el endoso, pero el tribunal no ha creado, eso lo creó el Código de Consumo. Pero es un tema bastante polémico, ¿no? Hemos escuchado la opinión de las compañías aéreas que dicen, no, esto va a generar un mercado negro de endosos y esto va a elevar los pasajes. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cómo ha quedado este tema? ¿Existe o no existe el endoso de pasajes? Existe. Lo que pasó es que el Código del Consumidor estableció el derecho de los consumidores a endosar o a postergar la fecha del viaje. ¿Esto debido a qué? A que existe una práctica desde hace muchos años según la cual si tú pierdes el boleto de ida, pierdes el boleto de regreso. Por A o B razones tú no pudiste viajar, digamos, a Trujillo, dices, bueno, compraré el boleto de ida y piensas que ya tienes comprado el boleto de regreso. Falso, perdiste los dos y tienes que volverlos a pagar. Entonces, frente a esta arbitrariedad, frente a esta práctica lesiva a los derechos de los consumidores, es que en el código se incluyó este artículo que establece de que si un pasajero sabe que no va a poder viajar, tiene que comunicárselo a la empresa prestadora con 24 horas de anticipación mínimo, ¿no? Sea para decirle que está transfiriendo el pasaje a nombre de otro titular, o sea pidiendo que se postergue la fecha de salida. Y lo único que se le puede cobrar al consumidor por hacer uso de este derecho es el costo de emisión del nuevo boleto, eso es todo. Frente a este hecho, las aerolíneas desataron una campaña mediática increíble, diciendo, como bien acabas de señalar, que el mundo se iba a caer, el apocalipsis llegaba, se iba a producir un mercado negro, las tarifas promocionales en beneficio de los consumidores se iban a caer, lo cual, como ves, no ha pasado. Entonces, el apocalipsis estaba en nuestras narices. Más empresas, Sí, que ya la competencia se iba a acabar, en fin, ya el Perú iba a entrar a la situación de un país en crisis en materia de transporte aéreo. Y fue así, fue en este caos que se vino desatando, que apenas a los 3 días de vigencia del Código del Consumidor, que como te digo está vigente desde el 2 de octubre, a los 3 días el Poder Ejecutivo sacó un decreto de urgencia que decía, precísase los alcances del artículo tal del Código del Consumidor. Entonces, el Poder Ejecutivo, mediante un decreto de urgencia, precisó una ley, lo cual es ilegal, lo cual es inconstitucional, porque un decreto de urgencia, como sabes bien, solo se puede expedir, como su nombre lo indica, frente a determinadas circunstancias de emergencia, una catástrofe natural, una emergencia sanitaria, un problema de conflicto bélico, etcétera. Pero tú no puedes sacar un decreto de urgencia para precisar una ley que tiene vocación de permanencia, y fue lo que hizo el Poder Ejecutivo. Frente a ello, el Congreso, un grupo de congresistas presentaron una acción, una demanda de inconstitucionalidad contra este decreto de urgencia, que finalmente encontró eco en el Tribunal Constitucional, que una sentencia que me parece es histórica y es muy precisa, dijo lo que acabo de manifestar, ¿no? Que ese decreto no puede precisar ninguna ley y por lo tanto no tiene validez alguna, así que se restituyó el texto original del Código del Consumidor. Bien, doctor. Bueno, el tribunal ha intervenido también en defensa de los consumidores en innumerables veces. Bien, amigos, y bueno, esto ha sido todo por el día de hoy, un programa dedicado a la protección del interés de los consumidores. El próximo sábado tendremos un programa dedicado a la protección del patrimonio cultural con motivo del centenario del descubrimiento de Machu Picchu. Y no se olviden, amigos, como siempre, nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.p y también en nuestro Facebook, Tus Derechos-TV Perú. Esto ha sido todo por hoy, los esperamos el próximo sábado y no se olvide siempre por TV Perú, mucho más que ver.